La cruz y el puñal, capítulo 6. La próxima vez que viajé a Nueva York lo hice en un estado de ánimo diferente. No era ya el hombre animado de la sencilla misión de ayudar a 7 muchachos involucrados en un proceso por asesinato. Pero si tengo que hacer algo más también, me dije a mí mismo, quisiera tener una idea clara de la labor. Era como una visión que flotara en la periferia, fuera de mi comprensión, como un sueño a medio recordar. Solo sabía que esa visión estaba relacionada con alguna ayuda específica que yo debía prestarles a los muchachos como Luis y sus amigos. Mientras tanto, no quería dejar pasar oportunidad alguna de establecer contacto de nuevo con la pandilla de Luis. Se había pronunciado la sentencia. 4 de los muchachos habían sido sentenciados a prisión, incluso el mismo Luis. 3 iban a ser puestos en libertad. De estos 3, uno sería enviado a una institución especial en donde se le administraría tratamiento psiquiatra. Uno, según supe, sería sacado de la ciudad por sus padres y el último regresaría a su casa. Decidí comunicarme con este último. Cuando llegué a la dirección de la calle 125, el tarjetero tenía otro nombre. Llamé, no obstante, y no me sorprendió cuando la madre del muchacho saliera a la puerta. Me recordaba por la visita que yo había hecho con anterioridad y parecía contenta de verme. Entré y ella me dijo, como ve usted, hemos cambiado de nombre. De continuo venían a golpear la puerta personas enojadas. Una vez escribieron en la pared, saque al muchacho de la ciudad o se lo matarán. En la sala de su departamento de 4 habitaciones había en una silla una pila de diarios, como así en el sofá y en una mesita baja, y en todos ellos figuraban historias del proceso. Usted no tiene idea, reverendo Wilkerson, de lo que significa abrir el diario todos los días y ver la fotografía de su hijo que está procesado por asesinato. Los vecinos me traían la mayor parte de estos diarios aquí a mi casa y luego se quedaban para presentar sus quejas. A mi esposo le daban otros diarios en su trabajo. Fuimos a la cocina, saturada de un delicioso aroma a comidas guisadas a la española, y luego hablamos respecto de planes para el futuro. ¿Se quedarán aquí?, le pregunté. Quisiéramos irnos, pero es difícil por el trabajo de mi esposo. ¿Pero su hijo está en peligro aquí en la ciudad? Sí. ¿No lo quisieran mandar por un tiempo con mi familia en Pensilvania? Lo recibirían con los brazos abiertos. No, dijo la pobre mujer, mientras resolvía y preparaba la comida. No, cuando mi hijo salga de la cárcel lo sacaremos probablemente de la ciudad, pero lo enviaremos a casa de unos parientes. Nadie lo verá, será como uno que jamás ha vivido. Cuando salí de allí, media hora después, me volví para decirle adiós en la puerta y vi la escritura de aquella madre que había mencionado, garabateada con tiza amarilla en la pared. Alguien había tratado de borrar lo escrito, pero aún podía leerse. O se lo matarán. De manera que una vez más me vi impedido de establecer contacto con los muchachos de la pandilla de Luis. Quizá debía llegar a la conclusión de que existía un propósito en estas puertas cerradas. Tal vez ese propósito residía en el sueño que emergía en mi cerebro y que me perseguía constantemente. A pesar de lo inverosímil que parecía, de lo escasamente preparado que estaba y hasta de mi falta de voluntad, comenzaba a hacer frente a la posibilidad de que en algún lugar de estas calles hallaría inevitablemente lo que los cuáqueros llamaban mi fardo de responsabilidad. Señor, dije al dejar la zona de la calle 125 y regresar a mi coche, si tienes tú un trabajo para mí en este lugar, enséñame cuál es. Era este el comienzo de una caminata de 4 meses por las calles de Nueva York durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 1958. Me trasladé a la ciudad todas las semanas, empleando mi día franco para el viaje. Me levantaba por la mañana temprano y realizaba el viaje de 8 horas por automóvil, llegando a la ciudad de Nueva York en las primeras horas de la tarde. Luego, hasta muy entrada la noche, caminaba por las calles de la ciudad para regresar de nuevo a mi casa en las primeras horas de la madrugada. No se trataban estas de exploraciones ociosas o inútiles. Nunca me abandonaba la sensación de ser guiado de un propósito que no era mío, aunque la naturaleza de ese propósito era más misteriosa que nunca. No sabía de qué otra manera responder a ese impulso interior
que regresar a la ciudad una y otra vez, con las puertas del corazón abiertas de par en par, esperando siempre que la dirección divina se convirtiera en algo claro para mí. Recuerdo con tanta claridad la primera noche de mis caminatas que, como dije, duraron 4 meses. María, antes de que la dejara en aquel frío y húmedo sótano, me había dicho que uno de los barrios más brutales y turbulentos en toda Nueva York era la sección Bedford-Stuyvesant, en Brooklyn. Predicador, dijo María, si quiere ver lo peor de Nueva York, cruce simplemente el puente de Brooklyn y abra los ojos. ¿Quería yo ver en realidad lo peor de Nueva York? No estaba seguro, y sin embargo de esta matriz habían nacido los 7 acusados en el proceso por el asesinato de Michael Farmer. Si quería levantar la mira, como me lo había sugerido mi abuelo, quizá tuviera primero que bajar la vista, de manera que me dirigí al centro por la calle Broadway, pasé Times Square, pasé el Hotel Martinique, en donde Miles y yo nos habíamos hospedado, y continué hasta el puente de Brooklyn. Ya del otro lado conseguí la dirección del distrito Bedford-Stuyvesant de un oficial de policía. Fue así que me interné por primera vez en el corazón de una zona en la que se supone se cometen más asesinatos por metro cuadrado de tierra que en cualquier otro lugar del mundo. Qué poco comprendí al manejar mi coche tímidamente por las calles que este territorio me sería algún día tan familiar como las tranquilas calles de Phillipsburg. En el distrito de Bedford habían residido otrora familias responsables de la clase media que vivían en edificios de 3 pisos bien cuidados, con jardín al fondo. Hoy se ha convertido en un gueto, habitado por gente de color y puertorriqueños. Era aquella una noche de marzo, de frío inclemente, cuando llegué al barrio. Tuve que manejar varias cuadras antes de encontrar un lugar para estacionarme, porque la ciudad procedía con lentitud en limpiar aquí las calles y la mayoría de los coches estaban congelados por el frío junto al cordón de la vereda, entre grandes montones de nieve gris. El caminar era un trabajo difícil en aquella aguanieve fangosa que me llegaba hasta el tobillo y sobre montones resbalosos de desperdicios. Solo caminé por las calles de arriba para abajo, observando, escuchando y palpando la vida a un nivel que, desde la seguridad de mi hogar en las montañas, jamás había soñado que existiera. Un borracho yacía tendido en la fría vereda. Cuando me incliné a ayudarlo, me lanzó una maldición. Le comuniqué a un policía que estaba en la esquina respecto de aquel enfermo o borracho caído. El oficial se encogió de hombros y dijo que vería el asunto, pero cuando me di vuelta y miré a una cuadra de distancia, el policía seguía de pie en la esquina, sin hacer nada, revoleando la varita. 2 muchachas cuyas siluetas se recortaban en el marco de una puerta abierta me llamaron con modulaciones sugestivas. Jovencito, ¿buscas compañía? Del otro lado de la calle, un grupo de jóvenes estaban ociosos junto a una confitería. Vestían chaquetas de cuero con una curiosa insignia dibujada en la espalda. Quería hablar con ellos, pero vacilé. ¿Me escucharían? ¿Se reirían de mí? ¿Recurrirían a la violencia? Al final no crucé la calle, es decir, no lo hice esa noche. Lo que hice fue caminar un poco más. Pasé bares y tachos de basura llenos hasta el tope, iglesias cuyas fachadas parecían simples negocios y destacamentos de policía, y llegué a un enorme conjunto de casas de vivienda con los vidrios de las ventanas rotos, focos de luz destrozados y un letrero roto que decía no pisar el césped. Semisepultado en una ciénaga de nieve y hollín. Cuando regresaba a mi automóvil oí lo que me pareció 3 rápidos disparos. Luego pensé que quizá me hubiese equivocado, puesto que ninguno en aquella atareada ciudad parecía conmovido o excitado, ni aún interesado. A los pocos minutos llegó un coche a toda velocidad acompañado del ulular de las sirenas y se estacionó junto al cordón de la vereda mientras hacía resplandecer su reflector rojo. Solo 6 personas se detuvieron a observar mientras sacaban a un hombre de una de las casas de huéspedes con el brazo que colgaba inerte al costado, manando sangre. Se necesitaba algo más que un tiro en el hombro para atraer a una multitud en Bedford-Stuyvesant. Regresé a mi automóvil y después de colgar una vieja camisa en la ventanilla como símbolo de que quería estar a solas sin que me molestaran, me acosté. Me tapé con una de las alfombras del piso del coche y finalmente me dormí. Hoy no me atrevería a hacer lo mismo. He aprendido, no es tanto el peligro de los malhechores adultos ni aún de los jóvenes, es el peligro que entrañan los chicos. Estos chicos tienen 8, 9 y 10 años y operan
en la periferia de las pandillas de los jóvenes. Estos pequeñuelos son realmente peligrosos, puesto que cultivan la violencia en sí. Tienen los cuchillos y las armas de sus héroes mayores y piensan que usándolas se hacen hombres. Son los niños a los que temo hoy si tuviera que dormir en mi coche en la calle. Pero en la mañana me desperté a salvo. ¿Fue mi inocencia lo que me protegió o fueron las palabras del Salmo 91 que repetí una y otra vez antes de dormirme? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden de todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y al aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Durante estas caminatas que duraron 4 meses, llegué a conocer las calles poco a poco. María y Ángelo me ayudaron mucho. Había mantenido estrecho contacto con Ángelo después de nuestro primer encuentro en las escaleras de la casa del departamento de Luis Álvarez. Ángelo, le dije un día mientras caminábamos por una de las calles de Harlem, ¿cuál dirías que es el mayor problema que confronta a los muchachos de esta ciudad? La soledad, dijo Ángelo de inmediato. La respuesta era extraña. La soledad en una ciudad de 8 millones de habitantes, pero Ángelo me dijo que esa soledad se produce porque el muchacho tiene la sensación de que nadie lo quiere y que todos sus amigos en las pandillas sufrían de esa misma soledad. Cuanto más conocía Nueva York, tanto más seguro estaba de lo que me había dicho Ángelo. Antes de quedar personalmente involucrado con los problemas de estos muchachos, no tenía una verdadera idea de lo que eran estas pandillas callejeras de muchachos. Nosotros habíamos tenido cierta clase de pandilla cuando yo era muchacho en Pittsburgh. Los muchachos solían reunirse después de la escuela en un club en un baldío. Lo que pasaba dentro de estos clubes variaba algo y dependía de la edad y personalidad de los muchachos, pero las actividades nunca iban mucho más allá de las simples conversaciones sobre las chicas, sobre automóviles, deportes, sobre los padres. Supongo que una necesidad básica entre los niños es el desear tener una pandilla para explorar el mundo de los adultos fuera del alcance de los oídos de estos. Hay pandillas como estas también en Nueva York, simples grupos sociales que nunca exceden los límites de sus funciones, pero hay otra clase de pandillas de muchachos en la ciudad de Nueva York que es una cosa por completamente diferente. Se trata de las pandillas pendencieras que se hacen guerra entre sí. La violencia acompaña constantemente a estos muchachos. Sé que en cierta oportunidad, a las 2 de la tarde, 10 muchachos estaban reunidos en una esquina tomando bebidas gaseosas y a las 4 de esa misma tarde uno de los muchachos estaba muerto y otros 2 en el hospital. Una guerra de grandes proporciones había estallado, se había librado con encarnizamiento y cesado en ese intervalo. Hay también, según lo descubrí, varias clases de pandillas especiales en la ciudad, además de las pandillas de carácter social y de las pandillas pendencieras. Hay las pandillas homosexuales, las pandillas lesbianas y las pandillas sadistas. A medida que conocía personalmente a más muchachos, supe de las orgías que celebraban después de las horas de clase en departamentos desocupados. Algunas, por ejemplo, eran fiestas en donde un grupo de muchachos se reunía para descuartizar a un gato. Algunas eran simplemente orgías donde se practicaba el placer sexual. Con frecuencia, según me dijeron los muchachos, se reunían en una esquina oscura de un parque, formaban círculo y practicaban la masturbación mutua alrededor de una pareja que en el suelo practicaba el acto sexual. Nutre este aspecto de la vida de las pandillas de Nueva York, un verdadero alud de material pornográfico. Muchos de los muchachos me enseñaron muestras sacadas de bolsillos ocultos o de sus billeteras. No se trata esto de la fotografía de una chica, fotografía que se vende en las esquinas. Estos son dibujos y fotografías de actos contra natura, entre jóvenes y chicas, o actos con animales. Los muchachos me dijeron que a veces pasaban las tardes en el cuarto del club situado en algún sótano, imitando lo que veían en los dibujos y fotografías. Por horrendas que sean las peleas de la promiscuidad y los actos inmorales que uno encuentra entre los jóvenes, existe una depravación que supera todo: el ser adicto a las drogas. No pasó mucho sin que yo mismo pudiera reconocer a los traficantes de marihuana que rondaban alrededor de los patios de recreo de las escuelas. Eran personas audaces y atrevidas. Se expresaban abiertamente respecto
de su comercio y me dijeron que yo mismo debía ensayar fumar cigarrillos de marihuana si estaba interesado en saber de lo que hablaba. Cuando le enseñé a uno de estos vendedores la fotografía que había aparecido en un diario de un muchacho doblándose de dolor en la cama de un hospital en la agonía del sufrimiento al privarse de la droga, se me rió en la cara. No se preocupe, me dijo ese tipo. Él tomaba heroína. Un poquito de marihuana no le hará mal. Casi no se distingue de un cigarrillo. ¿Quiere uno? No le hará daño alguno. La marihuana en sí misma no crea hábito, pero conduce rápidamente al uso de heroína, que es una de las drogas más cruelmente enviciantes conocida por el hombre. En cierta oportunidad, durante una de mis largas caminatas, se produjo un pánico. Según decían los consumidores, una época cuando escaseaba el abastecimiento de droga debido a un arresto en gran escala de los contrabandistas. Exploraba el barrio Bedford-Stuyvesant durante esta época. Mientras caminaba por una calle, oí un chillido agudo y penetrante. Ninguno prestó la más mínima atención. Los gritos seguían y seguían y seguían. Parece que alguien sufre dolores, le dije a una mujer que descansaba sus brazos en el antepecho de la ventana de un primer piso en el mismo edificio. La mujer levantó la cabeza, escuchó durante un minuto y se encogió los hombros. Tercer piso, dijo, es terrible. Tiene solamente 20 años. Es la heroína. Está enviciado y no puede conseguirla. ¿Lo conoce usted? Desde que estaba en pañales. ¿Le podemos prestar alguna ayuda? ¿Qué, por ejemplo? La muerte es lo único que lo ayudaría ahora. ¿No podríamos llevarlo al hospital? La mujer me miró largamente. Señor, me dijo después de un rato, usted es nuevo en este barrio, ¿verdad? Sí. Usted trate de llevar a uno de estos muchachos enviciados a uno de esos hospitales y verá en lo que se mete. ¿Cómo recurrirían a mi mente esas palabras en los meses siguientes? Hay una sola institución oficial en todo Nueva York, el Hospital Riverside, donde puede ser trasladado un joven enviciado. Las dependencias allí están tan recargadas que la entrada a esos hospitales es algo lento o imposible. Si un muchacho no puede ser internado en el Hospital de Riverside, puede elevar una solicitud al único otro hospital en todos los Estados Unidos en donde un enviciado de Nueva York puede ser admitido. Una institución federal de aspecto temible ubicada en Lexington, Kentucky, que se especializa en este problema. Las riñas, los placeres sexuales y el hábito a las drogas, estas eran las manifestaciones dramáticas de las necesidades de los miembros juveniles de las pandillas de Nueva York. Pero como dijo Angelo, eran simplemente símbolos externos de una necesidad interna más profunda, la soledad. Una sed de que la vida tuviese algún significado. Lo más triste que descubrí en estas largas caminatas fue que metas patéticamente bajas se fijaban estos muchachos. Le escuché a algunos describir sus ambiciones. ¿Ambiciones? ¿Puede llamarse realmente ambición cuando la meta principal de un muchacho en la vida es conseguir un sombrero nuevo? Uno con ala angosta. Un sombrero es un símbolo para estos muchachos. Más de una vez he visto a un joven tiritando de frío en la calle porque no tenía un abrigo, pero en la cabeza llevaba un sombrero alpino que le costó $25, el cual lucía una airosa pluma. O quizá quisieran hacer un viaje a través del puente de Brooklyn y entrar en Manhattan, por ejemplo. Esa sí que sería una aventura. Algún día ya habría el modo de hacerlo. Estos muchachos estaban lamentablemente aislados, cada uno actuaba en su propio campo de acción. Me encontré con docenas de jóvenes de Brooklyn que nunca habían cruzado el puente por temor a las pandillas enemigas en Manhattan y Bronx. Gradualmente, de todas las visitas comenzó a emergir una pauta. Era una pauta de necesidad que comenzaba con la soledad y que se extendía a través de las guerras entre pandillas, las orgías de placeres sexuales, el hábito a las drogas y que daba cima con la muerte prematura e ignominiosa. A fin de comprobar mis propias impresiones, visité cuarteles de policía, hablé con obreros empeñados en obra social, con funcionarios de policía encargados de vigilar la conducta de personas que gozaban de libertad bajo fianza y pasé muchas horas en la biblioteca pública. Al final, mi impresión total de los problemas que aquejaban a la juventud de Nueva York era de tal magnitud que casi abandono la empresa por completo, y fue en este momento que el Espíritu Santo intervino para ayudarme.
Esta vez no acudió en mi ayuda en forma dramática, simplemente me comunicó una idea. Aclaró la visión que hasta ese momento había sido como un sueño vagamente recordado. Manejaba mi coche de vuelta hacia Pittsburgh, observando cómo el cuentakilómetros giraba manteniendo el ritmo con los marcadores de kilómetros de la autovía que desfilaban con rapidez. De repente me formulaba la siguiente pregunta. Supongamos que se te concediera lo que deseas para estos jóvenes. ¿Cuál sería la cosa mejor que podrías esperar para ellos? Y sabía la respuesta, que debían comenzar la vida de nuevo, con personalidades frescas e inocentes de niños recién nacidos. Y más, que esta vez mientras crecían, podrían estar rodeados de amor en vez de odio y temor. Pero naturalmente, esto era imposible. ¿Cómo podrían estos jóvenes entre los 13 y 20 años borrar de sus personalidades las huellas del pasado? ¿Y cómo se les podría crear un nuevo ambiente? ¿Es este un sueño que tú has puesto en mi corazón, Señor? ¿O es simplemente una fantasía de mi imaginación? Tienen que comenzar de nuevo y tienen que estar rodeados de amor. La idea acudió a mi mente como un pensamiento completo, con la misma claridad que había recibido mi primera orden de ir a Nueva York, y junto con aquella idea acudió a mi mente el cuadro de una casa en donde estos jóvenes podían venir. Una casa realmente hermosa, toda de ellos, en donde serían bienvenidos y amados. Podían vivir en su casa toda vez que quisieran. Las puertas estarían siempre abiertas, habría siempre muchas camas y ropas que vestir, y una cocina grande y espaciosa. Oh Señor, dije en voz alta, qué hermoso sueño es este, pero se necesitaría un milagro, una serie de milagros que jamás había sido testigo.